Bueno, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una de nuestras Free Zone Talks. Mi nombre es Ignacio Del, soy el gerente general de World Trade Center Free Zone. Para los que nos acompañan por primera vez, les comentamos que esta es una iniciativa que iniciamos a partir de marzo del año pasado, cuando no tuvimos más la posibilidad de vernos de manera presencial aquí en el complejo World Trade Center. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando, de haber desarrollado esta iniciativa 100% digital y seguir teniendo la posibilidad de encontrarnos cada tanto con un contenido relevante como excusa para justamente encontrarnos y compartir, aunque sea unos minutos a la semana. Queríamos darles la bienvenida nuevamente, agradecerles y también compartir un video para que puedan conocer un poco el proyecto de Torre 2 que inauguramos en diciembre del año pasado. Así que arrancamos con el video. Está demorando un poquitito el video, pero ya arrancamos. Les queríamos comentar que la nueva Torre 2, que es la que ven atrás en mi fondo, la inauguramos en diciembre del año pasado. Está con una ocupación superior al 50%. Es otra de nuestras torres de zona franca, enfocada a empresas que dan servicios hacia el exterior. Fundamentalmente tenemos empresas de tecnología, de servicios profesionales, también de la industria financiera y empresas de agribusiness and trading. Como les decía, si bien la tuvimos que inaugurar en plena pandemia, estamos teniendo una buena ocupación y bueno, esperamos tenerlos pronto a todos trabajando con ustedes. De nuevo, como les decía, volvemos con el video que les íbamos a comentar, que ya lo estamos pasando. Bueno, ahí pudieron ver el video de la Torre 2, así que también le volvemos a dar la bienvenida a nuestro ciclo. Ya quiero avanzar y quiero presentarles a nuestro speaker del día de hoy. Queremos hablar del valor de la experiencia del cliente. Les vamos a presentar a Eduardo Laveglia, al cual le damos la bienvenida. Le pedimos que se desmutee y que active el video a Eduardo para poder empezar con la actividad. Eduardo, bienvenido. Un placer tenerte. Un placer tenerte y poder comenzar a tener esta Free Zone Talk con este tema tan importante que tiene que ver con la experiencia del cliente. Primero les voy a presentar a Eduardo. Eduardo es argentino, es director de los posgrados de marketing e investigador en la Universidad de El Salvador, ingeniero, MBA y doctor en ciencias económicas. Es especialista en experiencia del cliente con 20 años trabajando y dirigiendo proyectos de consultoría en la especialidad y autor del primer libro en Latinoamérica que detalla cómo la experiencia del cliente puede construir una marca exitosa a partir del caso Café Martínez. Es fundador y director ejecutivo de Proacción, consultora especializada en Customer Experience. Dirige proyectos de consultoría, capacitación e investigación de mercados en Latinoamérica para importantes empresas tanto locales como globales. Eduardo, hasta ahí la formalidad. La verdad que muchísimas gracias. Tuvimos unas instancias
unas instancias previas para preparar esta charla del día de hoy, y debo confesar que hoy me levanté como un poquitito atravesado por el tema, ¿no? Y arranqué ya desde la mañana, yo con unos amigos entrenamos de mañana y me empecé a poner todo el foco en la experiencia del cliente, ¿no? Y ya interpelé, si se quiere, a la persona con la cual entrenamos y dije, bueno, está en hora, prepara los materiales, nos alienta, nos corrige. Entonces dije, bueno, es una muy buena experiencia al cliente, cada tanto manda algún video para que nos podamos ver y entender lo que hicimos. Y hasta ahí venía bastante bien, ¿no? Y es algo bastante común. Pero después llegué a casa y me tocó despertar a mis hijos, prepararles el desayuno y llevarlos al colegio. Entonces ahí dije, bueno, estoy dándoles una buena experiencia al cliente, le estoy preparando la leche con la temperatura adecuada, se las estoy sirviendo bien. Después los llevo al cole y venía todo como loco a ver si le estaba poniendo la música que les gusta, los llevaba despacio, los bajaba en el colegio, les ponía la mochila con cuidado, les decía una palabra cariñosa, y la verdad que me enloqueció un poco, ¿no? Dije, bueno, me estoy poniendo un poco obsesivo con el tema. Pero te lo dije, es obsesivo el tema. Y vos estás tocando algo, Ignacio, que yo voy a ir recorriendo en la charla en un momento, voy a hacer un punto, que es el valor de los detalles. Ujú. Cómo los Claro. detalles juegan un rol importantísimo, cómo algo pequeño puede tener un efecto amplificador respecto a lo que después te pasó y recordás. No, totalmente como algunas pequeñas cosas cambian y cambian totalmente la experiencia. Y bueno, ya yendo un poco a lo que vamos a hablar hoy, yo quiero hablar poco, te queremos escuchar a ti, que sos el especialista y que sos el que sabe mucho y tiene muchísima experiencia, pero también quiero setear un poco con nuestros participantes qué es lo que vamos a tener hoy, ¿no? Un Ujú. poco hablando contigo nos dimos cuenta de que todo este tema que es tan importante y que hoy por hoy se habla tanto, tiene como un sustento atrás, si se quiere, más teórico y no es simplemente la experiencia del cliente es lo que nos parece, sino que tiene algo más. Entonces vamos a tener de tu parte un cierto contexto y nos vas a iluminar con cuáles son las teorías o qué es lo que está detrás de esto. También vamos a ver de alguna forma cómo diseñar la experiencia, vas a compartir con nosotros algunos ejemplos y para el final vamos a tener justamente una metodología que es la que ustedes aplican, que también nos pareció súper interesante porque, mal o bien, como decía, todos en algún momento, sea que trabajemos con empresas que venden productos, empresas de servicios o incluso también con nuestras propias seres queridos a veces, vale la pena considerar este tema de la experiencia del cliente y tienen un enfoque y una metodología que la vamos a compartir sobre el final muy interesante. Como te decía, para el final, después de esa metodología, vamos a abrir para hacer algunas preguntas que ustedes tienen ahí. Van a tener una parte de preguntas y respuestas en el chat del Zoom, que también veremos por qué elegimos Zoom y no otra plataforma, ¿no? Capaz que en algún momento también hablemos de tecnología, que también está dentro de los temas que vamos a tocar. Así que bueno, te agradezco mucho, ya te doy paso a ti, la idea es que escuchemos mucho de ti, cada tanto capaz que alguna pregunta o alguna aclaración que me parezca pertinente. Sin duda, Ignacio, coloquial y lo conversamos y si hay cosas que te llaman la atención o querés hacer un punto, paramos ahí. Yo voy a ir siguiendo un cierto ritmo de una narración que pretende, bueno, un poco contar varias cosas. Es un tema que me apasiona, digamos, tiene que ver con mi vida profesional, pero tiene que ver con algo que me apasiona mucho y hace muchos años. Así que si te parece bien, comparto, porque tengo para compartir algunas pantallas como que nos vayan guiando Excelente, Eduardo, es todo en tuyo. esta. Gracias. Gracias por acompañarnos, te cedo la palabra y por supuesto que también en la medida que los participantes vean que vale la pena plantear alguna pregunta, vemos cómo le vamos intercalando en el diálogo. Por supuesto. Adelante, gracias. Simplemente te pido que me confirmes si está ya al aire la placa esta, la placa Yo lo estoy viendo cámara. perfecto, así que supongo que Excelente, los excelente. participantes también, así que vamos para Bueno, adelante. buenísimo. Bueno, a ver, yo desde el lugar, bueno, Ignacio tuvo la gentileza de presentarme. Yo simplemente decir que yo habito en dos mundos y que en los dos mundos realmente me reconforto con distintas cosas. Son dos mundos muy complementarios. Uno es el mundo de lo académico. Hace muchos años que me dedico a la actividad académica, como decía Ignacio, en la Universidad de El Salvador. Dirijo los posgrados de marketing, el MBA y la especialización en gestión de marketing. Tenemos actividad en Uruguay a través del Centro de Estudios Salvador, precisamente para dar formación al management
en lo mío, en este caso, en mi caso, siendo parte del staff académico en lo que tiene que ver con el tema experiencia. Y bueno, y el otro sombrero que tengo en mi vida, o la otra parte de mi vida, es la profesión. Fundé hace 21 años Proacción, que es una consultora que tiene presencia en distintos países de Latinoamérica, y parte de lo que yo voy a compartir hoy va a ser con distintos sombreros. Así que yo ya hablábamos con Ignacio, nos vamos a ir sacando y poniendo sombreros, pero hay algo que así me importa mucho arrancar, porque me molesta un poco esta cosa del cliché. Hay una cosa en el tema experiencia de cliente, de repetición, que me importa mucho darle el fundamento. Acá, atrás de esta disciplina, para que tengan presente, hay 2 premios Nobel, que son uno que es un psicólogo que tuvo el honor de ser premio Nobel, que es Daniel Kahneman, creando una disciplina que es la psicología del comportamiento, y un continuador de él, que es Richard Taylor, que es un economista, y sí, en el 2017 se lleva otro Nobel, y da un sustento enorme con teoría de la decisión a cuestiones que tienen que ver con la experiencia del cliente. Y después hay neurocientíficos que aportaron muchas cosas que voy a pasar un poco de refilón. Pero yo quiero hacer un punto que me parece muy importante dentro de este sombrero académico que dije me iba a poner al principio. Y es entender el concepto. ¿Por qué hoy estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vino a la moda? ¿Alguien se le ocurrió la palabra experiencia? Hace 2500 años hablaba Aristóteles de experiencia. O sea que, digamos, experiencia en sí mismo como concepto no es novedoso. Pero ¿por qué experiencia ahora es un punto importante? Bueno, primera cuestión, estamos ante un cambio de paradigma sustancial. Estas 2 imágenes que estamos viendo, la de blanco y negro y la de color, son como dos síntesis de enormes cambios sociales que han habido cambios en la constitución de un hogar, cambios tecnológicos, cambios en los hábitos y las costumbres, que ponen obsoletas palabras clásicas del marketing como el target, el segmento, el prime time. Existe el prime time. ¿Dónde está la audiencia? Toda audiencia que están absolutamente fraccionadas, que están dispersas. La palabra posicionamiento, las 4P del marketing, son todos conceptos que darían para una conversación muy interesante. No voy a hacer la profundización de esto, pero sí quiero decir algo. ¿Qué es lo principal que ha cambiado para las empresas? Y que se abandonó el paradigma de control en las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que antes las empresas enviaban un mensaje y ese mensaje iba al receptor y no había mucha apelación. Hoy el mensaje ocupa un espacio social interactivo que tiene múltiples sujetos que hablan. Fíjense en la imagen de la derecha con las 4 pantallas en simultáneo. Hace que la configuración que tenemos de la sociedad sea muy distinta, y en esa configuración de la sociedad han ocurrido cosas muy profundas. Una de ellas, que es clave para lo que vamos a hablar, es esto: se rompió la confianza. Yo sigo hace muchos años a una consultora británica que es líder mundial en lo que es tema de opinión pública y relaciones públicas, que es Edelman, que tuvo la inteligencia hace 20 años de crear el barómetro de confianza Edelman, el Edelman Trust Barometer. En el año 2006 ocurre algo que es significativo. Aparece un sujeto social como el más creíble de todos, y ese sujeto social se llama alguien que se parece a mí. Es decir, alguien que se parece a mí, alguien como yo, es de los sujetos más creíbles desde el 2006 a la fecha. Nunca abandonó el podio de las 3 primeras posiciones. Y esto es muy, muy importante respecto a lo que vamos a hablar, porque más que la palabra oficial de una marca, más que lo que dicen sus funcionarios, más de lo que dicen los gobiernos, más de lo que dicen todos los sujetos oficiales, llamémoslo así, la voz oficial de una marca, hay un sujeto social que es el más creíble de todos y se llama alguien como yo. Miren esto, cambio de fuente, esto es Nielsen. Todas las formas de publicidad listadas, las nuevas y las viejas, las digitales y las tradicionales. Si vamos arriba, hacemos un zoom. ¿Cuál es la forma de publicidad más creíble, más confiable? Las recomendaciones de las personas que yo conozco. Y fíjense que en nuestra región, Latinoamérica, es la región donde esto pesa más aún. En todo el mundo pesa más que otra forma de publicidad. Latinoamérica más que en todo el mundo. Entonces, resumiendo, emerge hace algunos años un sujeto social principal vocero, al que más le creo. ¿Cómo se llama? Alguien que se parece a mí.
alguien como yo, alguien como nosotros, alguien como cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros sabrá qué es ser parecido a él o a ella. Eso es un condimento. Pero esto no hubiese sido tan importante si no faltara el otro elemento, que es el catalizador. ¿Y cuál es el catalizador? Lo tecnológico. ¿Por qué si alguien como yo hoy tiene una voz amplificada como nunca antes en la historia de la humanidad? Antes el alcance de nuestra voz era un alcance limitado por la capacidad de transmisión de nuestra voz, porque era la gente cercana, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos. Hoy tenemos una inmediatez y una llegada de nuestra voz como nunca antes. Entonces, esto es relevante, experiencia del cliente es importante porque las empresas se han dado cuenta que hoy ese paradigma de control se rompió y la marca está en manos de millones de personas que quizá con un tweet rompen la reputación de años de una marca. Y entonces... Eduardo, perdón, te hago porque es interesantísimo esto que acabas de decir y me parece que está excelente bajarlo un poco acá a nuestra realidad, ¿no? Dijiste, me quedo con esto, como dijiste, como el ingrediente este de que la recomendación de alguien que conozco y en Latinoamérica vi que era el que rankeaba mayor, 88%. ¿Cómo somos los latinos a la hora de recomendar? Yo te comento mi experiencia rápido. Yo creo que miro en los lugares en los cuales tengo que comprar, Mercado Libre, Uruguay, por ejemplo, y sin hacerle publicidad a ninguna empresa. Busco Mercado Libre y miro una recomendación y capaz que hay poquitas recomendaciones. Tengo que comprar algo a veces en Amazon y de repente Amazon tiene muchas más reviews y siento que, no sé, por algo capaz que los norteamericanos o capaz que los europeos se toman más el tiempo para ir, para hacer una review, para explicar qué les pasó. Pero bueno, es simplemente algo que me parece a mí. ¿Qué conoces vos o qué te parece a ti que conoces más del tema? Mira, yo te digo, Ignacio, que si hacemos tal vez de modo comparativo como lo estás llevando, probablemente no te podría dar un dato comparativo, pero nosotros lo que vemos es que hay una alta participación en foros, en blogs, en estos sitios, lo que, como vos citabas, los marketplaces que venden productos y tienen mini reviews o comentarios, o las propias reviews. Yo estoy trabajando ahora con un distribuidor de música de Sudamérica muy importante y la gente se engancha mucho en comentar sobre su temática y le gusta esta marca y no le gusta esta otra. Y yo diría que hay una gimnasia que se está ganando y que tiene que ver mucho con lo generacional probablemente, y esa dedicación de tiempo, esa inversión de tiempo a que hablemos de cosas que invirtiendo tiempo en esa conversación. Yo diría que no veo ese comportamiento como más cerrado o no propicio a compartir. Por el contrario, yo te diría, inclusive, más aún, te voy a llevar a otro terreno. Ya no solamente en el terreno de lo que puede ser una review, sino la voz crítica en espacios típicos de social media, de redes sociales, como puede ser Twitter. Es decir, la irrupción de voz crítica, de crítica a una marca, de algo que no salió bien, de algo que se saca la foto y se postea, eso está a la orden del día. Somos probablemente, y algunas de sociedades más que otras en nuestra región, somos como cuando estamos enojados, usamos toda la artillería posible. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista del riesgo reputacional, para hablar en un término técnico, de la amenaza que puede tener una marca, es realmente importante. Han habido casos, sin entrar en detalles ni hacer marcas, de exposición de las marcas ante problemas que han tenido. Y esto tiene que ver con que alguien, una persona que hasta ese momento era NN, de repente posteó algo. Esto hoy pasa en nuestra región y va a seguir pasando crecientemente porque las nuevas generaciones ya tienen esa gimnasia incorporada y es algo natural absolutamente. Y ya no va a ser un tema más generacional en ese sentido. Correcto, y a las tiendas físicas también, por ejemplo, si van a un shopping y dicen, bueno, qué buena experiencia estuve, pasé bárbaro, los lugares amplios, el lugar limpio, entré a la tienda, tuve buena experiencia, me atendieron bien, me llevé lo que quería, ok. Sí, porque también no es que solamente hablas de lo del espacio digital. O sea, vos el espacio físico lo llevas al espacio digital, porque en realidad, como dice Manuel Castells, que es un economista y sociólogo catalán que hizo toda la carrera en Estados Unidos, en realidad somos una sociedad donde sociedad y tecnología son la misma cosa.
O sea, hoy hablar de tecnología es hablar de sociedad. Entonces, el espacio digital, ese espacio de conversación digital, va lo de propio del espacio digital y lo del espacio físico. O sea, vos vas a un restaurante o vas a hacer un trámite o vas a hacer un viaje y es una experiencia, una vivencia física y sin embargo lo vas a llevar al espacio digital. Entonces, y eso tiene el enorme efecto multiplicador que hablábamos al principio, ¿no? Esa capacidad de transmitir rápidamente a cientos de personas o a miles de personas, y si te empieza a replicar a alguien y toma cierta dinámica de viralidad, más todavía. Así que esto es algo constatado. No estoy descubriendo nada, pero lo estoy exponiendo y un poco para cerrar la primera idea, por eso estamos hablando de experiencia cliente. No es porque experiencia cliente, a alguien se le ocurrió, hablemos de esto. No, es un cambio que ocurrió afuera y no tuvieron otra cosa que hacer las empresas que tomar nota. Porque la verdad que nadie quiso haber abandonado el paradigma de control. ¿Quién va a querer abandonar el paradigma de control? Pero se han obligado, la situación ha obligado, la tecnología ha habilitado, y aquí estamos hablando de esto, que es un concepto, como yo decía, no es nuevo. Sí es nuevo a la circunstancia, es absolutamente novedoso. Nunca antes tuvimos la capacidad que tenemos como individuos de tener llegada a nuestra voz amplificada por la tecnología. ¿Ok? Excelente. Bien, vamos a responder un poco a algo que estaba en el título. Volver y recomendar. Bueno, toda marca es una promesa, lo haga implícita o lo haga explícitamente. Toda marca genera una expectativa a través de esa promesa. Esa expectativa se corrobora o no en el hecho de la experiencia. Y si la experiencia supera la expectativa, hay satisfacción. Si la experiencia supera mucho la expectativa, esto es lo que la investigación empírica demuestra, si supera mucho la experiencia la expectativa, se da las dos circunstancias, las dos consecuencias por las cuales hacemos todo lo que voy a hablar yo ahora. Toda la disciplina de experiencia del cliente busca dos cosas. Primero, que vuelvas. Y segundo, que me recomiendes. Volver y recomendar, lealtad y recomendación. Toda esta dinámica tiene esta lógica de entender que el sujeto, ese sujeto, alguien como yo, tiene en sus manos la capacidad de amplificar también para bien y hacerme crecer el negocio en forma orgánica, que es lo mejor que me puede pasar, que sean mis propios clientes los que alienten el crecimiento del negocio. Yo voy a hablar de un caso un poquito más adelante, y vos, Ignacio, lo habías mencionado tangencialmente el caso, yo voy a hablar sobre eso. Pero inicialmente la disciplina tuvo un comienzo medio como a mi gusto, como lejano a las posibilidades de hacer algo. ¿Por qué? Porque necesitaba el ejemplo paradigmático de los libros iniciales de experiencia, era Disney. Y quien fue a Disney sabe que es una experiencia asombrosa, qué duda cabe. Sin duda Disney es memorable, pero cuidado, una experiencia la puedo vivir en Disney y una experiencia la puedo vivir en un supermercado. Y también es una experiencia. Y también va a ser que yo vuelva o no vuelva, recomiende o no recomiende. ¿Y por qué ir al supermercado puede ser una experiencia memorable? Y bueno, porque por ejemplo, voy al checkout, la cajera me trata mal, o el precio que me cobran no corresponde con el precio que yo vi publicado en la exhibición y realmente me va a impactar emocionalmente. Y ese momento puede ser un momento de alta fijación en la memoria. ¿Por qué? Y ahí traigo a las neurociencias. Joseph Ledoux, que escribe un excelente libro, se llama The Emotional Brain, el cerebro emocional, dice, esta es mi palabra, pero siempre lo repito hace muchos años, la emoción es el cemento de la memoria. Es decir, si yo vivo una experiencia, probablemente la olvide. Pero si yo vivo una experiencia que interviene una emoción, es muy probable que no la olvide nunca más. ¿Y qué pasa con ese recuerdo? Y bueno, voy a tomar una decisión, en realidad dos decisiones, que son las dos decisiones que dije antes, que son las decisiones claves. Que vuelva o no vuelva y que recomiende o no recomiende. Y esta palabra que es muy ajena al mundo de los negocios, porque emoción es más propio de las artes, es más propio de la psicología, no de los negocios. Sin embargo, es una palabra clave para entender el resultado de una experiencia y, por tanto, la capacidad de que un cliente siga poniendo plata en mi empresa, en mi marca, y recomiende a otros o no. Por tanto, la marca no es más lo que ella decía que era a través de esa comunicación unidireccional tradicional. La marca es lo que el cliente recuerda que experimentó, ni siquiera que experimentó, recuerda que experimentó, lo que quiere decir
la intervención del factor emocional. Y luego comenta, eso es una marca. Lo que él recuerda, el impacto que tiene, para bien o para mal, y luego transmite a otros. Ahí viene la historia esta de diseñar experiencias. Y acá me voy a sacar el sombrero de académico y me voy a poner el sombrero de practicante, de profesional de experiencia de cliente, de consultor de experiencia de cliente, dirigiendo proyectos de este tipo. ¿Cómo empiezo? Y bueno, las experiencias no son algo que se dan por naturaleza propia. Las experiencias se diseñan. ¿Y cómo se diseñan? Y bueno, principio básico. Primero, para hacer algo, centrate en el cliente. Ponete los zapatos del cliente, o como en este caso, literalmente, si estás diseñando una experiencia de internación hospitalaria, acostate en la cama del cliente. Porque cuando vos te acostás en la cama del cliente, te vas a dar cuenta que un cliente internado, ¿sabe lo que ve? Techo. Techo y techo y techo. Y vas a ver las cosas desde la perspectiva del cliente. Esto es literal y es obviamente una metáfora, ¿no? Y cuando ves techo, y ahora vuelvo a lo literal, decís, uy, mira vos, esta es una sala de internación pediátrica. Acá hay chicos. ¿Qué ven estos chicos que están varios días internados? Un techo gris, neutro, triste. ¿Y qué pasa si le pongo una historia al techo? Cambia. Me vas a decir, ¿es un detalle? Sí, es un detalle. Pero es un detalle, como vos narrabas, Ignacio, que se acumula y que va generando emociones, impacto emocional, recuerdo de lo vivido. ¿Y cuál es la inversión de esto? ¿Cuánto? En este caso, que es este hospital de Canadá que hizo esto, ¿cuánto invirtió? Nada, sé poquísimo. Sí hubo un cambio de perspectiva. En vez de mirar las cosas como desde el lado del médico, del profesional, que mira de arriba hacia abajo, miremos de abajo hacia arriba y vamos a encontrar una perspectiva totalmente distinta de lo que son las cosas. Miren esto. Esto es en la provincia de Tucumán, en Argentina, en la ciudad de Tucumán, hospital de la ciudad de Tucumán, tomógrafo para chicos. Un tomógrafo gris tradicional ploteado. Una sala, en vez de pintada de blanco, decorada, y en vez de ser una experiencia traumática que al chico lo llena de miedo, es un viaje. Es un viaje donde la persona que lo prepara al chico lo lleva a esa lógica del viaje, a esa fantasía del viaje, y transcurre muy distinta la experiencia de esa tomografía para el chico, que hubiese sido de otro modo alguien realmente aterrador, porque el tomógrafo no duele, pero hace un ruido que mete miedo, y es toda esa circunstancia. Es muy como de presión y de sensación de abandono. Entonces, darle esta contención a este juego, ¿qué significó? Plotear un tomógrafo, pintar una pared. ¿Por qué de esa manera? Porque me puse en el lugar de esa persona para la cual estoy diseñando. Les comparto esto. Este chico que ven ahí venir en el autito, ¿saben a dónde va? A una cirugía. Y es muy distinto llevar a un chico a una cirugía en una camilla, con un camillero, a que el chico por sus propios medios vaya al prequirófano manejando un autito. En realidad no maneja el chico, sino a que en control remoto lo está llevando de atrás con una capa de Batman. Esto es el Sanatorio Finoquieto en la ciudad de Buenos Aires. Detalles. Dicen que el diablo está en los detalles. Yo digo, el diablo está en los detalles y la experiencia del cliente también está en los detalles. Miren esto. Esto es un hotel, el Hotel Country de Lima. Acá hicimos un programa de experiencia de cliente para huéspedes. Fíjense esto. ¿Saben lo que se están viendo ahí? La recepción de un huésped con mascota, porque es pet friendly y tiene habitaciones dedicadas a mascotas. Cuando viene la mascota, la reciben a la mascota con una carta, y como la mascota normalmente no sabe leer, el impacto que tiene esto en el dueño de la mascota, donde hay una carta dirigida a la mascota con el nombre de la mascota, donde hay un juguete para la mascota, donde hay un lugar para que duerma la mascota, donde está el bebedero y el comedero de la mascota, es un impacto tal en el cliente, en el huésped en este caso, que es difícilmente de olvidar. Esta es una experiencia memorable, afortunadamente por lo positivo. Así que seguimos con Eduardo, qué interesante esto que decís, ¿no? Y la verdad que a medida que recorrías eso, nos descubrimos mucho
que nosotros siempre lo pensamos desde el lado de la oferta, ¿no? Lo del hospital creo que es súper ilustrativo, como capaz que el hospital se centró en tener buenas máquinas, buenos aparatos, o de repente cuadros alrededor del paciente, siendo que el paciente ve para arriba, ¿no? Y creo Sí, que lo hemos hablado nosotros también en nuestros equipos, cómo desde nuestros productos o desde nuestros servicios siempre lo miramos de nuestra perspectiva, desde lo que tenemos para ofrecer y capaz que resaltar lo que tenemos y no tanto lo que a veces el cliente necesita. Entonces, totalmente. requiere de Y aunque mucha... sea de buena, claro, y aunque sea de buena fe, porque la realidad es que vos podés tener una mirada bien intencionada, pero sesgada, porque estás mirando de dentro hacia afuera. Y las cosas, como todos sabemos, se ven según la perspectiva de donde se ven. Entonces, eh, está bien, sirve aportar desde una mirada de dentro hacia afuera, pero es inexorable y absolutamente necesaria para diseñar experiencias, ponerse en los zapatos del cliente. Y entonces, si yo estoy con mascota, la mascota es un integrante más de la familia. O sea, la mascota es más, para algunas personas, especialmente si esa persona vive sola, es un miembro significativo de la familia. Yo he experimentado cuando hacíamos este trabajo haciendo la parte de observación etnográfica en el hotel, cuando llegaba la gente con mascotas o personas solas que venían acompañadas con la mascota a hospedarse en el hotel, la verdad que a ver, los que tenemos mascota lo sabemos, pero la importancia, la jerarquía que le da el cliente a la mascota es en algunos casos más que a un humano inclusive. Entonces, saber esos valores, eso solamente se sabe cuando uno se pone en los zapatos del cliente, investiga mucho al cliente. Bueno, yo voy a dedicarme la parte más final dando metodología y hablando precisamente de eso. Cuando uno dice, bueno, y está bien, hay que diseñar. ¿Qué es lo que hay que diseñar? Bueno, hace algunos años atrás, como citaba ahí Ignacio en la presentación, escribimos este libro que mostró o explicó por primera vez cómo se construye una marca a través de la experiencia del cliente. Esta marca no necesitó publicidad de ningún tipo para ser una marca que creció exponencialmente y en la Argentina y en Uruguay está presente, en muchos países de la región e inclusive en Europa y en Estados Unidos. Y acá en este estudio de las cosas interesantes que salieron, sale un fenómeno que es el siguiente. Cuando nosotros estudiábamos, ¿por qué venís a Café Martínez? Bueno, obviamente apareció una primera respuesta que tenía que ver con, bueno, el consumo del café. Nadie le sorprendió encontrar que el qué de la experiencia importaba el café, la calidad del café, importaba los otros productos que acompañan al café. Pero había gente que decía, bueno, pues sí, el café me gusta, sí, pero a mí me encanta el vínculo que tengo con la camarera, porque me conoce con el nombre, porque me conoce mi vida y yo de ella y me llevo fantástico y hablamos y... O sea que no solo era el qué, había un cómo, ese café y el vínculo con las personas de la interacción social que implicaba ese espacio de la cafetería. Ahora, café y espacio. Pero había alguna cuestión, perdón, café y la persona que da el servicio. Pero había un tercer grupo de aspectos que mencionaban varios, que es frases como, por ejemplo, es un lugar que me invita a quedarme, me siento cómodo, me siento tranquilo, puedo hacer mi trabajo, puedo hacer una lectura, puedo trabajar con otros, puedo tener una charla personal con alguien porque el ámbito me gusta, porque me gusta el amoblamiento, me gusta el equipamiento, había un dónde. Y esto nos llevó a entender todo el resto de las cosas estaba en el qué, en el cómo y en el dónde. Y esto nos llevó a crear un modelo para poder identificar cuáles son las variables que uno tiene que diseñar cuando diseña experiencias. Y esas variables son tres y las tres empiezan con T. Y justamente, sin mucha creatividad, la llamamos las tres T del diseño de experiencias. Tarea, trato y tangibilidad. Es decir, la tarea, el qué, como expliqué antes, el café. El trato, el cómo me trata, la interacción social con el que da el servicio. Y la tangibilidad, el dónde. Esto es el ámbito físico, todo lo que afecte sensorialmente a la persona. El olfato, el tacto, el gusto, la vista, todo, digamos, lo que oye, todo, la audición, todo. Esto en el mundo físico, pero lo interesante es que un tiempo después también descubrimos que las mismas 3T del diseño de experiencias están en lo digital. Por eso CX, cuando lo vean CX en todos lados, es Customer Experience,
que es la experiencia, digamos, física integral, y UX o UX es User Experience, y lo que ven abajo son las 3T en el mundo UX. La tarea que tiene que ver con lo que hay que hacer, con lo que tiene que resolver el sistema, que es actualizar un dato, hacer una transferencia, averiguar la ubicación de un envío, que en la jerga se llama el job to be done. El trato, que es una cuestión muy importante, porque decimos, uy, qué interfase amigable, qué sistema amigable. La verdad que amigable no es una palabra propia, muy tecnológica, es una palabra bien humana, es amigable. ¿De qué habla? Habla de un concepto que es la usabilidad, que tan fácil me resulta a mí el trato que me da el sistema para poder avanzar en ese trabajo que tengo que hacer o que tiene que hacer el sistema para mí. Y la tercera parte de la tangibilidad es la user interface, la interfaz de usuario, que es los píxeles que presenta la pantalla, esta diseño gráfico que tiene la pantalla, los colores, los tamaños de los botones, digamos, toda una disciplina muy específica, muy profunda. Y además, por ejemplo, lo auditivo, porque también lo auditivo interviene en la interacción digital. De la tangibilidad quiero hacer un pequeño cuento, porque en Café Martínez, por ejemplo, ahí tenemos una visión del antiguo Café Martínez, del modelo viejo, donde están todos los aspectos que afectan los sentidos, o sea, condiciones ambientales que afectan la tangibilidad. Ahora, ¿qué pasó con esto? Bueno, pasó que al cabo de un tiempo este diseño, que al principio parecía cálido, mucha madera, mucho ocre, mucho color cálido, ladrillos, ese estilo, empezó a resultar viejo y empezó a desaparecer el público joven. Y lo peor que le puede pasar a un negocio es quedarse sin público joven, porque se queda sin proyección. Todo esto requirió una revisión profundísima del modelo de negocios en la T de tangibilidad, y surgió un rediseño conceptual absolutamente de cambio radical respecto a el interior de la marca, el logotipo incluido, los colores, los diseños en general, el amoblamiento, el layout, todo, que permitió el cambio en la T de tangibilidad con los cambios que les estoy mencionando, por ejemplo, recuperar un target o hacer que un target nuevo se incorporara a la clientela de la cafetería, porque volvía a sentir que ese espacio, le mandamos un mensaje físico de tranquilidad perceptible de que ese lugar era para jóvenes también. Y abandonó toda esa cosa ocre, cálida, madera, por algo muy como simplificado en las líneas, fíjense el logo, muy simplificado en las líneas, a la vez muy moderno, con algunos toques que tienen que mantener el apego al acervo histórico de una marca de 1933. Entonces, jugando con eso, con esa lógica, los diseñadores que hicieron el trabajo de diseño del espacio físico encontraron ese mix, y eso logró, fíjense ustedes, recuperar o acceder a un target que se iba a perder si ese cambio en la tangibilidad no se hacía. Ahora sí, vamos a ir a lo que prometíamos, y esta idea de cómo logro que el cliente vuelva y que recomiende. Y ahí viene la idea esta de la metodología. Yo voy a presentar la metodología que usamos nosotros en el desarrollo de un programa de experiencia end-to-end. Esas seis etapas son las que hacemos en todo proyecto: descubrir, diseñar, construir, implantar, medir y repetir. Voy a hacer una pasada rápida, por supuesto, en homenaje al tiempo, pues no puedo dar mucho doble clic, pero sí algunos mensajes. El descubrir para nosotros es entender a fondo cuestiones como esta: la expectativa de la persona, las motivaciones, las emociones, dónde tiene la atención, en qué momento suceden las cosas, cuál es el tipo de interacción, cuál es el contexto y qué medio utiliza. Todo esto se investiga a través de técnicas, metodologías cualitativas y cuantitativas, y técnicas de todo tipo, que van desde las cuestiones de focus group, entrevistas en profundidad, encuestas, observación etnográfica, una cantidad de recursos que permiten entender, sin descubrir lo que está pasando. No me puedo poner en los zapatos del cliente. Lo que yo dije de ponerme en los zapatos del cliente lo logro una vez que hago un trabajo. No es tan intuitivo. Hay que hacer un esfuerzo, porque uno está desde la empresa muy condicionado por el saber que tenemos. Y salir de ese saber me permite entender, primero, que no hay un cliente.
Esto de el cliente, no hay un cliente, hay varios tipos de clientes. En realidad hay tantos clientes como personas, pero simplificando, hay algunas dominancias, hay algunos perfiles arquetípicos. Bueno, esto se trabaja y se diseña. Yo voy a hacer una mención sobre esto en un minuto. El Eduardo, diseño en sí te mismo. hago una pregunta, perdón que dijiste investigaciones endográficas, perdón mi ignorancia, contanos un poco qué es eso y A también, ver, bueno, está con habilitado ahí gusto. las preguntas y respuestas, aprovecho y comento por si alguno quiere ir haciendo algo, están habilitadas por supuesto, no tenemos que esperar a que llegue al final para hacer esas preguntas, pero bueno, perdón con esa pregunta. Total, y si tiene sale algún tema, alguna frase que uno la tiene ya incorporada y la dice sin explicar. La observación etnográfica es una observación de que viene, una técnica que viene de la sociología, y más que de la sociología, de la antropología, que fueron los primeros investigadores que se dedicaron a entender el comportamiento de ciertos grupos humanos, típicamente, por ejemplo, tribus aborígenes, donde el investigador, y ahí viene lo de observación participante, el investigador tiene que ir a vivir con la tribu, tiene que meterse en la lógica, en los ritos, en el día a día, en compartir momentos para entender qué está pasando desde adentro. O sea, el investigador desde afuera no está consustanciado con un montón de información que si no se mete adentro de esa, comillas, tribu, que puede ser una tribu en el sentido de cliente de banco, o sea, tengo que estar cerca de donde suceden las cosas para vivir y entender por qué suceden como suceden. Porque ese tipo de investigación, que es del lado de las cualitativas, me permite entender el porqué, o por lo menos trazar hipótesis del porqué de las cosas. Respondo sin ir mucho más lejos, Ignacio. Clarísimo, clarísimo, muchas Bárbaro. gracias. Bueno, en diseño, bueno, por favor, y como te dije, lo que sea, me interrumpís y vamos ahí. En diseño, el diseño siempre es en equipo. O sea, siempre el diseño de experiencias es el trabajo en equipo co-creativo. Ahí estamos usando una técnica que se llama business origami, como el origami japonés, viene la técnica de Japón, de Hitachi, particularmente. Esto es una empresa de seguros muy grande, que repensamos todo el diseño de la experiencia del seguro, y todo en un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, en este caso presencial, pero cuidado, hoy, del año, bueno, nosotros desde el 2018 venimos trabajando muchas iniciativas, las hacemos remotas porque más allá de prepandemia, hoy en el mundo los equipos están distribuidos y hay gente muy valiosa en distintos lugares del mundo que es muy bueno que participen formando parte de equipos de diseño de experiencias. Acá estamos haciendo lo que se llama un design sprint, permitió rediseñar toda la interacción social en una empresa de salud a través de dispositivos digitales y con plataformas de trabajo colaborativo sincrónico al mismo tiempo. Todo esto es muy valioso y nos permite ganar en rapidez y en velocidad de implementación. Precisamente el Design Sprint es una técnica que permite que en 5 días pueda resolver un problema complejo. Y es muy potente en ese sentido. Una herramienta que utilizamos para los diseños es el Customer Journey Map, que varios de ustedes seguramente conocen, han escuchado. Acá estoy mostrando uno del sanatorio Finoquieto que mencioné antes. Este es el mapa del camino del paciente de internaciones quirúrgicas programadas. Y el mapa es en sí mismo un instrumento muy bueno primero en la elaboración, y uno descubre cosas fascinantes. Por ejemplo, este trabajo, esto no es una infidencia, porque esto fue presentado en un ámbito internacional y lo hizo el San Antonio, y por eso puedo hacer uso de este comentario, pero cosas destacadas como, por ejemplo, el rol que tiene un camillero, la importancia que tiene el rol de un camillero y cómo esto impacta en la experiencia de aquella persona que está yendo a un quirófano, o en la importancia que tiene el estacionamiento, porque es un momento previo a donde ingreso y el estado emocional de esa persona requiere que las cosas se resuelvan y no haya una traba en una circunstancia que es ajena, supuestamente, pero no lo es, al camino del paciente, como es el estacionamiento. Entonces, el Journey Map es algo así como el contar la historia, por eso es muy similar al abordaje del storytelling. Es una narración, es una película que narra qué el cliente qué hace, qué siente, qué dice, qué comparte, todos los aspectos sustanciales de la experiencia del cliente. Ahí veo una que me da un poco de miedo, dice momento de la verdad, dice en una Momento de referencia. la verdad. Bueno, en todo Journey Mapping, no por un tema de que sea esto de salud, ni mucho menos, en todo Journey Map
se trata de descubrir lo que llamamos los momentos críticos. Los momentos críticos son de dos tipos, lo que llamamos momento de la verdad y puntos de fricción. ¿Qué es un momento de la verdad? Si vos sos un huésped de un hotel, un momento de la verdad es llegaste al hotel y no está tu reserva. ¿Por qué es un momento de la verdad? Porque de ahí en adelante, o sea, te encontraste con algo no esperado. No esperado, es absolutamente inesperado y no contemplado. No vas a esperar que llegas a un hotel y no tenés reserva. ¿Está bien? Eso es un momento de la verdad, porque lo que sucede después cambia, puede tener, digamos, direcciones radicalmente opuestas. O la cuestión transita perfectamente bien, la reserva estaba, todo bien, o si no está la reserva, ahí la experiencia se malogra en un grado tal, se deteriora en un grado tal que hasta el cliente puede abandonar, puede generar un conflicto severo, etc. Eso es el momento de la verdad. Lo que son puntos de fricción es un tipo de momento crítico en el cual la palabra dice, hay una fricción. No es lo que el cliente desea que suceda, pero si a mí me traen en el hotel el café un poco frío, y la verdad que no me gusta el café muy frío, me gusta bien caliente. Entonces, es tremendamente drástico, no es tan crítico, pero es un deterioro, es una fricción. Se raspó un poquito la experiencia, se deterioró un poquito. Esos son los momentos críticos. ¿Ok? Otra herramienta que usamos en el diseño de experiencias son las design personas o personas de diseño. Esto es, no existe el diseño de experiencia genérico, porque cada cliente tiene una necesidad, una expectativa, una circunstancia, y lo que nosotros hacemos es descubrir cuáles son esos perfiles en los cuales nos vamos a enfocar. No confundir, gran error que muchas veces es segmento y personas, son cosas distintas. Yo puedo tener un segmento y un target y de repente diseñar el servicio para otra persona, porque quizá estratégicamente estoy pensando en hacer un cambio. Entonces, el diseño de personas es hacer una especie de ficha, de síntesis de qué es lo que la persona, cómo es, aspectos demográficos, sociodemográficos, aspectos comportamentales, uso de tecnología, y fundamentalmente cuál es la tarea importante y cuál es la clave para satisfacerlo. Entonces, lo que ustedes están viendo allí es un cast, digamos, un elenco de personas para las cuales se diseñó una experiencia y hubo que investigarlas para poder darle, digamos, el sustento de que a ver qué hay atrás de esos perfiles de clientes. Se trabaja a través de, primero, un trabajo interno con el equipo de contacto con el cliente y después se sale a validar externamente con algunas técnicas que no viene el caso a mencionar, pero es que después convalidan y nos permite identificar, ok, el cliente, el que queremos diseñar la experiencia, supónganse, yo quiero diseñar una interfase digital. Si yo le diseño tomo público joven, el requerimiento, la exigencia de usabilidad es mucho menor, porque el público joven va a encontrar el camino fácilmente. Pero si el público que tiene que usar esa interfase digital es un público avanzado en edad, tengo que contemplarlo esto, porque si yo diseño, no lo contemplo a ese público en el diseño, voy a dar pasos por obvio y probablemente no es un público que esté acostumbrado al uso tecnológico y va a perder el camino, se va a sentir confundido y tengo que diseñar las cosas de otra manera. Después van a ver un pequeño ejemplo, que lo van a ver ahora a continuación. En la etapa de construir, dos comentarios al construir. Bueno, en la etapa de construir, dos cuestiones. Primero, prototipar. Lo que nosotros hacemos siempre, y ustedes están viendo allí en la figura de la derecha, es el testeo del prototipo. Primero hacemos un prototipo que permite hacer en este caso digital, una interfase que simula funcionar de determinada manera para hacer lo que está a la derecha, que lo que están viendo ustedes ahí es un testeo que estoy guiando en un usuario de esta interfase que no es real. Ustedes el punto gris que están viendo moverse es el dedo de la persona, donde la persona va guiando el dedo y va haciendo avanzar, va navegando el prototipo. Es muy importante prototipar, testear, porque si hay algo que no está bien, puedo volver atrás y no gasté ni tiempo ni dinero en construir algo, en desarrollar la aplicación. Esto en el mundo digital, como también en el mundo físico. En el digital quizás se ve más fácil, por eso el ejemplo más directo es prototipo y testeo en el mundo digital, pero también puede ser en el mundo físico. Implantar. Aquí 3 comentarios. ¿Implantar qué es? Bueno, es llevar las cosas, la experiencia del cliente, a que la experiencia del cliente
se vuelva una realidad, no un diseño que quedó allí, sino que se aplique. Dos cosas. Es necesario capacitar y es necesario la gestión del cambio. Cuando nosotros hablamos de capacitación, hablamos de la formación de las personas que tienen contacto, tienen interacción con el cliente. En este caso nosotros usamos muchos actores porque trabajar con actores nos permite casi como prototipar la situación en frente a aquellas personas que le tenemos que mostrar con realismo qué está pasando, y esas personas que están formándose en ese curso pueden intervenir en las situaciones y reprototiparlo, es como modelar, porque imagínense, estamos hablando de un intangible. Acá estamos con dos actores simulando el actor está atendiendo a la clienta y esto permite trabajar mucho el factor emocional, porque es muy difícil enseñar, manejar emociones con un PowerPoint. La realidad es que si no tenemos impacto emocional en la capacitación, y esto lo estamos haciendo online también, desde el año pasado, las capacitaciones de estas técnicas las hacemos también online, permiten que uno llegue con mensajes claros, concisos, directos y especialmente cómo se debe intervenir en la situación para fijar esa memoria positiva del recuerdo para que la experiencia sea memorable por lo positivo. Dicho esto sobre capacitación, quiero decir lo siguiente. Yo con la capacitación doy un saber. Si la persona no puede hacer algo, la entreno. Pero si no quiere, ahí hay que abrir todo un capítulo y es un mundo que lo quiero dejar solamente explicitado porque no nos da el tiempo, pero es toda una disciplina en sí misma que es la gestión del cambio, el change management. Es muy importante saber que hay una proporción de personas que se van a cambiar inmediatamente, son favorables al cambio. Va a haber otra minoría de personas que jamás va a cambiar. Y hay una mayoría que va a cambiar por dos motivos. Por la que la convencemos o porque les conviene. Bueno, es todo un trabajo de change management y eso no puedo hacer el doble clic ahora por un tema de tiempo, pero sí lo quiero dejar en la hoja de ruta que ustedes tengan presente porque sin duda alguna es un aspecto a considerar para que un proyecto de experiencia diseñado se ejecute. No meramente es un diseño que quedó en los deseos o en los entrenamientos. Y otra cosa muy importante que muchas veces se deja olvidada es la gestión del proyecto, el project management. Porque si una iniciativa no tiene tareas bien definidas y esas tareas no tienen fecha de ejecución ni responsables, nunca suceden. Permítanme que hable de la experiencia absoluta y sea muy claro. Si algo no tiene fecha y responsable y no está claro lo que hay que hacer, no sucede. Por eso hay plataformas como las que están viendo que usamos nosotros, de gestión de proyectos, que permiten una gestión dinámica, transparente, visible por todas, actualizable en tiempo real, que permite que el proyecto esté vivo. No va más el Gantt en el Excel, no va más el Gantt estático tipo project, no va más. Van cosas dinámicas donde los integrantes del equipo intervienen, actualizan, muestran avisan de las cosas que no van a salir, avisan las cosas que son obstáculos y no estaban previstas, y esto es un elemento dinámico que evoluciona, es un elemento vivo. Para ir terminando, medir. Acá hay un montón de cosas para hablar, no me da el tiempo. Hay mucho mito, en medir hay mucho impuesto, hay una idea de que hay una variable clásica para medir la experiencia del cliente, que es el NPS, que es absolutamente erróneo eso. El NPS no mide la experiencia del cliente. En todo caso, en el mejor de los casos, el NPS mide una predisposición a recomendar hacia futuro. No está hablando de un hecho pasado, está hablando de un hecho de ocurrencia incierta hacia el futuro. Desde mi punto de vista, y para hacerlo rápido y claro, es muy importante usar una mezcla de indicadores. El NPS gusta mucho porque es fácil de entender. El NPS es la variable que surge de recomendaría usted la empresa tal a un amigo, un conocido, etc. Esa es la famosa pregunta del NPS. Y la verdad es que yo soy más de medir cada momento crítico del que hablábamos antes, Ignacio. Cada momento crítico ser medido de dos maneras. Primero, internamente, con una variable proxy, una variable que sea predictora. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la satisfacción de un cliente, digamos, la experiencia de un cliente con un trámite determinado, los registros que yo tenga internamente en la empresa respecto a los tiempos de demora en el trámite X me va a ayudar a saber cómo estoy yendo. Y después, externamente, medir la percepción del cliente respecto a lo que pasa en ese punto crítico, ese momento crítico. Y nosotros lo hacemos normalmente midiendo expectativas respecto a experiencia. Pero es un capítulo en sí mismo, la medición. También les digo, midan
por más que sea defectuoso, midan, pero sí, por favor, no vean un programa de experiencia de cliente como solamente un programa de medición, porque no es solamente un programa de medición, es un programa que tiene que ejecutar y como ustedes ven son 6 pasos. Y el sexto es repetir, porque esto es cíclico, porque el cliente cambia, la competencia hace cosas, hay que actualizar lo que mostraba en Café Martínez, hubo que reactualizar todo el diseño, entonces esto es cíclico y vamos y volvemos y repetimos los 6 pasos una y otra vez. Eso es todo. Bueno, Eduardo, la verdad que impresionante con el tiempo, puntualidad inglesa, gran experiencia cliente, terminando justo en la hora. No, la verdad que fue súper interesante. Si te parece, poner el slide de las herramientas, porque hay algunas preguntas que te las voy trasladando. Para mí, creo que es muy importante, justamente en relación a esto, teníamos a Mariana Capelli que nos preguntaba si como complemento se pueden utilizar herramientas digitales como Power BI y otras de Data Analytics. ¿En qué etapa las utilizarías y qué opinas de estas tipo de herramientas? Totalmente, totalmente. Si tengo posibilidad de usar Business Analytics, Business Intelligence en general, la verdad que obvio que sí. Eso lo usamos normalmente en el descubrir. Yo no lo dije, pero hay 2 tipos de fuentes. Lo llamamos fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria es la que yo voy a producir y va toda la investigación ad hoc que yo haga. La fuente secundaria son los registros con los que cuenta la empresa. Y ahí está el potencial de las bases de datos que yo tenga respecto a distintas cuestiones que pueden ser transaccionales, pero que pueden ser muy valiosas para entender qué está pasando. Y si encima tengo la capacidad de análisis potenciada como una herramienta como la mencionada, obvio que utilísimo en el paso 1, en esta etapa 1 de descubrir, porque me permite encontrar lo que llamamos en la jerga o dar pie a buscar lo que llamamos insights, o sea, hipótesis de formulación de posibles cuestiones que deben ser profundizadas para después verificar si por ahí tengo una línea para trabajar en el diseño para mejorar la experiencia. Así que totalmente, claro que sí. No todas las empresas tienen esto, pero si lo tienen, es fantástico la posibilidad de usar Business Intelligence, Business Analytics, por supuesto. Justamente con esto último te hago una pregunta que hace Andrea Cuervo, que dice que parece que muy poco genera comentarios negativos, pero para obtener una buena calificación debemos casi sobresalir. ¿Cómo podemos potenciar justamente esa satisfacción que medimos? ¿Qué es lo que se te ocurre? Y antes de responderla, estoy viendo que hay algunas personas que están levantando la mano, les pedimos que hagan sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas para poder darles pie a sus consultas. A Eduardo Will y a Susana Dastude. Gracias. A ver, lamentablemente la satisfacción del cliente como concepto que estuvo tantos años en boga marca algo que después la experiencia demostró que no se correspondía. O sea, se pensaba que un cliente satisfecho era un cliente leal. Y se demostró que solamente cuando hay altos niveles de satisfacción aparece la lealtad. ¿Qué es altos niveles de satisfacción? Bueno, que lo que el cliente encontró no es lo que esperaba, sino que lo que el cliente encontró superó lo que esperaba. O sea, lo sorprendiste. Cualquiera de los ejemplos de las cosas que yo fui mostrando fueron sorpresas para muchos pacientes o clientes y por tanto se fijaron en ese espacio de lo memorable por el impacto emocional que tienen. Entonces, ahí viene el valor de los detalles que, volvemos al principio de la charla, Ignacio, cuando vos narrabas, hiciste esa narrativa, casi hiciste un journey map de tu día, cuando arrancaste haciendo actividad física y después con los chicos. La realidad es que uno tiene que usar el microscopio, y ese microscopio está en el paso 1, no es casual, porque tiene que ir a buscar detalles, porque el impacto de los detalles es sustancial, porque lo que es obvio, todo lo van a cumplir. Lo que es obvio de la actividad, todo lo van a cumplir. Ahora, obviamente, si no lo cumplís, perdiste, estás mal. Obviamente te deteriora en grado sumo. Pero cumplir lo obvio, está bien. Es lo que llamamos técnicamente una satisfacción indiferente. Califique esta empresa. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho? Sí, estoy satisfecho. Sí. ¿Y la cambiaría? Y no sé, puede ser. ¿Qué sé yo? Sí, tal vez sí. En cambio, cuando el impacto es sustancial, porque hay algo,
porque hubo una intervención. Y cuidado, las 3T no es solamente tecnológico, puede ser la intervención de una persona en resolver un problema. Esa cuestión, la T del trato, es decir, esa cercanía humana, depende de la actividad, depende de la circunstancia, depende del cliente. Hay gente que le encanta que la atiendan con todo el tiempo, y hay gente que si dedica mucho tiempo se fastidia y quiere rapidez, y todo que fluya rápidamente. Entonces, la verdad es que hay que ser cuidadoso porque, de nuevo, no se diseñan experiencias para los clientes, se diseñan experiencias para clientes específicos. Y uno empieza a construir, y uno dirá, ¿cómo elijo al cliente? Pues si yo tengo que elegir a uno, bueno, elegí lo que se llama la persona primaria. La persona primaria es aquella para la cual es la más exigente en la experiencia. Si para esa persona la experiencia funciona, para el resto va a funcionar. Y es lo que yo relataba en la interfase digital para alguien de avanzada edad. Si la interfase es navegable, es usable, es útil para alguien de avanzada edad, para el más joven, sin duda lo va a hacer. Estás poniéndole la prueba más difícil y hay que saber elegir al cliente al cual nos vamos a enfocar. Ahora, si vos de repente decís, no, a mí no me interesa la gente de avanzada edad. Si es más difícil, lo lamento, es una decisión empresaria y diseñarás para otro perfil de cliente. Clarísimo. Bueno, buenísima. Te pongo otra de Leonel Pupo, creo que cuando hablaba de que la gente no quiere, hay que gestionar el cambio, ¿no? Justamente Leonel preguntaba, ¿qué haces con lo que no quieren el cambio? Bueno, a ver, sí, esto pasa a menudo, y como yo dije, va a haber un segmento pequeño que si dejas las cosas a su natural devenir, probablemente generen lo que se llama masa crítica del no cambio, y las cosas no van a suceder. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el abordaje, no tanto de los que no quieren cambiar, sino de los que están ni por un lado ni para el otro. Están observando, que son generalmente la mayoría. La mayoría de nosotros. A ver, la mayoría de nosotros, hay personas que son entusiastas y no importa para dónde hay que ir, están ya listas. Bueno, listo, vamos. ¿A dónde hay que ir? No importa dónde hay que ir, pero yo estoy. Claro, tiene la actitud correcta. La actitud de nosotros somos, explícame mínimamente qué gano yo con esto. Explícame mínimamente qué camino vamos a seguir. Y eventualmente, explícame qué gano y qué pierdo. Porque una de esas no me convence, pero la verdad que me conviene seguirte. Y ahí viene convicción o conveniencia, ¿no es cierto? Y ahí va la mayoría. Hay mucho. El tema de change management es apasionante. Es un tema que nosotros prestamos mucha atención en los proyectos, porque vos podés tener la mejor solución tecnológica, pero si la gente no te la adopta, tiraste la plata. Entonces, por eso los 6 pasos que están viendo ustedes, porque diseñar experiencias es el punto de partida. En realidad el punto de partida es empatizar con el cliente. Esto es bien propio del design thinking. Empatizar con el cliente es el primer punto, o sea, yo tengo que ponerme en el lugar del otro como primer arranque, pero después no termina en el diseño, porque si no es una cosa, digamos, que queda en el punto de arranque y no logra el resultado del negocio. Yo necesito que vuelvas y que recomiendes. Fin de la historia. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que vuelvas y para que recomiendes. Por lo tanto, las cosas tienen que suceder. Y para que sucedan, tiene que acompañarme la organización, no los que diseñaron, no el equipo que participó de arranque, todos. Y ahí toda una tarea, y ahí todo un sponsoreo. Un tema muy importante es el sponsoreo. O sea, la vocación explícita, genuina, ojo con esta palabra, genuina de cambio. Porque hay veces, debo decirlo, el cambio se declama, pero es cosmético. Sí, cambian, sí, hagamos, bueno, pero en realidad no ganó, no toquen nada, y en verdad eso no conduce a nada, porque aparte la gente dentro de la organización sabe que eso es superficial, y entonces no se va a comprometer. Y esos mensajes son mensajes no verbales, son mensajes que tienen que ver con elementos que las personas identifican en una organización y se dan cuenta si hay una vocación de cambio genuino o no. Donde yo he visto cambios sustanciales que impactan al cliente, sí o sí hay una conducción absolutamente convencida y comprometida que este es el camino. Y que este es el camino para un negocio sano que se proyecta a futuro. ¿Cuándo es especulativo? ¿Cuándo es imitativo? ¿Lo hago porque lo hace el resto? No.
no funciona. No funciona. Ahí está bueno y te lo engancho con la pregunta que hace Melina Prini, que justamente Melina dice, y creo que vos hablaste mucho del valor de los detalles, ¿no? De cómo sorprender al cliente. Y Melina nos pregunta, ¿qué pasa cuando esa sorpresa ya nos sorprende? ¿Cómo superar las expectativas del cliente en el paso del tiempo para mantener al cliente fidelizado? Porque capaz que lo que fue una sorpresa en un momento, después ya no es que te genera valor adicional, ¿no? Melina dijo eso, ¿verdad? ¿Preguntó Sí, eso? sí, Bueno, sí, Melina, exacto. justamente por eso está el paso 6. Porque las cosas, todos los humanos, aquello que nos sorprende hoy no nos sorprende más mañana. De modo que si una empresa cree que porque ganó el partido, ganó el campeonato, puede haber ganado ese campeonato, pero se sigue, vendrá otro campeonato y los competidores hacen cosas, y los competidores que hoy están rezagados de repente hicieron cambios sustanciales, mejoraron el foco y son una amenaza. Entonces, por eso el repetir es tan importante como el descubrir, el diseñar y todo lo anterior. Porque repetir implica no te podés quedar adelante, especialmente si sos líder. Estamos trabajando en una empresa muy grande, multinacional, global, en el mundo B2B, que es líder indiscutido en el mundo entero. Aquí vamos a usar el símil de una carrera de autos. El que va segundo en una carrera de autos tiene algo bien claro, que es el primero, es una referencia ineludible. Ahora, el que va primero, ¿contra quién compite? Y esto es lo que hablamos con los líderes. El líder tiene que tener la capacidad de autodesafiarse, de salir de la complacencia. Somos los líderes. Entonces ya está. No, momento. Hoy seguís siendo líder. Pero cuidado, que sin darte cuenta, la complacencia, la autocomplacencia te va rezagando y mañana no te diste cuenta y te pasaron. Entonces, la necesidad de, aunque los negocios, y más aún, porque los negocios van bien, hay que redoblar el esfuerzo. No es que hay que buscar esta medicina tipo curandero porque falló la medicina tradicional y no sé qué hacer, porque ahí ya estás perdido, porque ahí la verdad las fuerzas, las ganas, el compromiso y ya te queda poco. Hay que curarse en salud en estas cosas. ¿Y qué es curarse en salud? Y que tiene que trabajar una y otra vez en ciclos y reciclos y reciclos y reciclos para ir haciendo desempeños mejores una y otra vez. Yo siempre digo, no esperen a diseñar la experiencia del cliente perfecta. Más vale un buen a tiempo que un óptimo fuera de tiempo. Y esto es Clarísimo. la lógica del avance sistemático en los negocios. Avanzá, permanentemente avanzá. Y después reconfigurá y aprendé de los errores y volvé a replantear y da otro paso. Otra cosa importante, no tener miedo de equivocarse. Si la cultura de la organización es, el que se equivoca se penaliza, se mira mal, olvídate, este abordaje no va, porque acá hay criterios de diseño. El diseño no es una fórmula matemática. Uno aproxima con datos de la realidad, pero uno está explorando en el diseño. Entonces, uno tiene que ir tanteando, por eso la idea del piloto. Cualquiera de estas iniciativas, cuando nosotros la rodamos, tiene un piloto, tiene una primera avanzada para ver cómo va, y aprendemos y corregimos. Por supuesto, prototipamos y testeamos siempre. Ahí te hago una pregunta, te corro un poco el foco a capaz que las empresas que tienen locales. Silvana Ruiz Darias nos dice que hay dos cosas a las cuales capaz que no se le presta mucha atención y son importantes, y habla de la iluminación y el tema de los baños en los locales. Dice que es un tema muy importante, que a veces no alcanza con que iluminen y que el baño es limpio, sino que hay que hacer alguna cosa más. ¿Qué piensas al respecto? Total, mira, donde vos encuentres la posibilidad de agregar un detalle, hay un aeropuerto que es el que tal vez ganó más premios en un concurso que hay de aeropuertos, que es el de Shanghái, que tiene el baño, imagínate un baño en un aeropuerto, es un baño que obviamente tiene un flujo de tráfico de personas altísimo, y tiene un mecanismo de feedback que es, más allá de que hay una pantalla táctil que te permite dar feedback, ese feedback que estás dando no es que va a una base de datos para mañana hacer un PowerPoint y pasarlo a alguno. No, ese feedback que si pusiste una carita más enojada, te despliega un menú de posibilidades de por qué. Porque está ahí sucio el piso, porque etcétera. Los motivos típicos, que son 8 típicamente. Cuando vos lo pones, eso le llega a un dispositivo móvil del personal de limpieza en el momento como una alerta.
Por eso también cambió el concepto de lo que era típicamente la investigación de mercado, que era medir para registrar. Hoy se mide para actuar. Entonces, tenés que tener, la tecnología te habilita, y no solamente porque sea el aeropuerto de Singapur, el de Shanghái, perdón, dije Singapur, no me acuerdo si dije, ese es Shanghái, que podés hacer, cualquiera lo puede hacer. Hoy la tecnología en esto se ha abaratado mucho, pero tenés que tener pensado que la tecnología, más que para hacer PowerPoints y pasar 2 meses después en una reunión de gerentes, te tiene que servir para actuar al minuto. Y rápidamente esa persona de limpieza viene y soluciona lo que observó alguien dando un feedback inmediato a través de un dispositivo digital que vos le pusiste al alcance de la mano y bien visible para que lo dé si es que tiene el estímulo de hacer. Porque la mayoría de la gente no lo va a hacer, pero va a haber una fracción pequeña que lo va a hacer y esa persona te va a alertar y te va a ayudar. Y hay que utilizarlo. Que entiendo que esa respuesta sería la que le darías a la pregunta de Marcelo D, que dice que si se puede medir de manera simple la expectativa versus la realidad del servicio o producto que comercializamos. Sí, creo es que nosotros medimos eso. Justamente, nosotros no medimos experiencia en un término absoluto. Nosotros medimos experiencia en términos relativo a la expectativa. Porque una buena experiencia puede ser buena dado que la expectativa era baja. Y está todo bien. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros trabajamos en un momento simultáneamente para 2 tarjetas de crédito muy importantes, una regional y otra internacional muy conocidas por todos, una que pertenecer tiene sus privilegios, ¿no es cierto? Y lo llamativo es que la tarjeta local le perdonaban, a pesar de que el nivel de servicio, la calidad del servicio era mucho más baja, le perdonaban un montón de cosas más que a la otra, que hacía muchísimas cosas mejor, pero el cliente tenía una exigencia por la expectativa que tenía con ese plástico que le implicaba a la organización un esfuerzo mayúsculo superar esa expectativa. Por eso, medir experiencias sin medir expectativas es un error. Perfecto. Obvio que lamentablemente todo esto son blancos móviles, porque se te corre, porque una vez que vos cumpliste ya está dado por bueno. Entonces te corren la vara y te la ponen un poquito más alta. Y el próximo salto va a tener que ser un poquito más exigido. Clarísimo. Bueno, Eduardo, tengo otra más de María Orlando que dice, ¿las empresas están relativizando el rol de las personas de atención al cliente con su participación en el diseño de la experiencia o la capacitación necesaria especialmente en el trabajo emocional? A ver, ¿me la repetís de nuevo, por Sí, favor? creo que lo que están poniendo, lo que está preguntando es si se está relativizando el rol de las personas de atención al cliente y que capaz que necesitan capacitación en el tema del trabajo emocional, ¿no? Vos hablaste de la importancia, si hay algo que yo me llevo de esta charla, es de la importancia de estar en los detalles y generar buenas emociones para que vuelvan y nos recomienden. Esa para mí fue un gran resumen de lo que sería, pero muy potente, ¿no? Total, total. Bueno, a ver, el punto que toca, ¿quién fue el que lo escribe? María Orlando. María. El tema que toca María es súper importante y es un tema hasta con derivaciones sociales complicadas porque tiene que ver con el futuro del trabajo. La realidad es que hay muchos trabajos de contacto con el cliente que no agregan valor. Y si encima no es que no agregan valor, encima sacan valor porque la característica de la persona, la manera en que lo hace, no aporta, lo mejor que te puede pasar es que esa parte del proceso no sea una interfaz humana. Los humanos tienen que ser los que agreguen la empatía y el aspecto emocional, que no lo puede hacer aún, y espero que nunca, la tecnología. Para eso esas personas tienen que estar formadas, tienen que tener saberes específicos. Ayer estaba hablando con gente de bancos y evidentemente en la banca está pasando eso, la reducción de lo que son las sucursales, las propias oficinas de atención al público bancarias. Pero las personas que estén ahí tienen que tener una capacidad de empatizar, de involucrarse con el problema del cliente, de responder con prontitud, de tener un saber experto, y todo lo demás va a ir migrando a una atención más tecnológica. Porque la atención tecnológica es ubicua, o sea, está en todos lados. Y nosotros, yo calculo que cualquiera de las personas que estamos acá, incluido yo, en este momento solamente yo tengo que extender el brazo para llegar a mi celular. Está a 20 centímetros mío. Y todos nosotros seguramente le está pasando lo mismo en este lugar.
Yo puedo el acceso 7x24, cercano lo tengo hoy como nunca antes, a través de tecnología, si es que la empresa hizo el trabajo correcto de ayudar a que los procesos fluyan bien tecnológicamente. Ahora, si está mal diseñado los procesos, estamos en otro tipo de problema. Pero cuando eso sucede, la gente elige esa practicidad. Y te digo más, y no es solamente un tema etario, un tema generacional. En general, cuando una cosa funciona, la vamos a elegir. Ahora, no siempre las cosas funcionan, no siempre las cosas salen bien, no siempre solo todo va por el camino previsto, por el camino feliz. Hay veces que las cosas derivan mal y ahí se necesita intervención experta, pero intervención que no sea mecánica, porque el problema de la atención humana mecánica es que para darme un humano mecanizado prefiero a la automatización tecnológica. Yo necesito un humano que trabaje de humano. Entonces, que me escuche, que me interprete, que me agregue el valor humano de la empatía, de la capacidad del involucramiento en resolverme, y ahí me agrega mucho valor. La gran pregunta es, bueno, digamos, el tamaño, la cantidad, y esto es el tema del futuro del trabajo, ¿no? La capacidad que tengamos de generar muchos trabajos con esos roles. Hoy hay un claro reemplazo de muchos procesos por procesos automatizados, y eso es un camino que se ve muy firme. Yo creo que hay que trabajar mucho con los recursos humanos para que ellos, en su lugar de aporte en el journey map del cliente, aporten valor, agreguen cosas que realmente la gente necesita, porque cuando salís esto se nota mucho en pandemia, yo lo estoy viendo ahora muchísimo, estamos todos sensibilizados, estamos preocupados, estamos temerosos, tenemos muchísima incertidumbre, entonces necesitamos contención. Y la contención de Claro. cualquier tipo de actividad te la tiene que dar un humano. Ahora, si el humano no te responde, te da una respuesta mecánica, te construye un mail repegando cosas, no me sirve. Prefiero tener inteligencia artificial y que resuelve, porque me va a resolver rápido, en cualquier horario, sin problema. No, Eduardo, creo que es buenísimo lo que decís. Vos hablaste de empatía y nosotros lo hemos hablado con el equipo. Obviamente empatizar es algo importantísimo y si lo podés lograr, bárbaro. Creo que con el tiempo se ha perdido la amabilidad, que es algo muy importante. Y me quedé pensando en esto que vos dijiste, es decir, nosotros a veces con el equipo decimos, che, hay que esforzarse a veces Sí. para ser amables. A veces cosas tan simples como un saludo, como agradecer, como una palabra amable, hace la diferencia de este mundo que venimos como todo el mundo con nuestros celulares y en nuestros mundos. Qué importancia a veces esas cosas simples que hacen la diferencia en el trato, ¿no? En la amabilidad, en desear capaz que un buen día, y un saludo amable en vez del mecánico de que hay veces que parece como que no quiero parecer, no quiero ponerme viejo con esto, ¿no? Pero que las nuevas generaciones a veces como que ni saludan, ¿no? Como que son monosilábicos, ¿no? Y bueno, son otros Qué códigos. importante es. Son otros códigos. Yo lo que digo en esa cuestión de la empatía también, predicar con el ejemplo en cuanto a los líderes. A mí me parece muy importante. Muchas veces el personal de atención al cliente es muy castigado porque es la cara visible de problemas que no son causados por el propio personal. Entonces, lo que ocurre es que después entra en una vorágine de resignación cuando ve que las cosas no se cambian. Entonces empieza a generar la coraza, porque yo no soy de pensar que esas personas son maliciosamente poco amables, intencionalmente maleducadas o de respuesta agresiva. Lo que pasa es que se va construyendo por problemas que están aguas arriba. O sea, problemas que están de base, problemas que vienen de antes, que no se solucionan y que rebota constantemente en las áreas de atención al cliente. Entonces, obviamente, ese frontón, la gente termina como muy golpeada. Entonces empiezan a construir esa piel dura, que no le entran las balas, que vos decís, es imposible que te contenga porque está anestesiada, porque está el nivel de estrés que tienen o el nivel de exigencia que tienen, que entran en un bloqueo. Entonces, por eso, para ser justos, no es un problema de que probablemente esa persona no fue bien seleccionada. También hay un tema ahí, ¿no? Porque muchas veces se ve que el proceso es solamente capacitar, ¿no? Cuidado, la búsqueda y la selección del personal es muy importante. Todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para todo. Entonces, saber buscar a la gente es muy importante. En esto hay una tarea que el equipo que lidera áreas de atención al cliente tiene que proponerse. Pero sin duda alguna, más allá de eso, lo que decía María es muy cierto y hay una perspectiva en ese sentido bueno, hay que dejar al humano que trabaje de humano
para eso darle las herramientas, capacitarlo y permitirle que aporte ese valor, porque si no, mejor reemplazar por tecnología. Buenísimo. Valentina nos hace una pregunta que justamente decimos que nosotros queremos como encantar a los clientes, ¿no? Pero lo que valora cambia con el tiempo, que se avanza muy rápido y cada cuánto hay que ajustar o hacer un cambio radical como el de Café Martínez. Valentina dice que cree que es necesario estar viendo todo el tiempo y cambiando cosas constantemente. ¿Qué te parece? Total, claro que sí, por supuesto. No hay un momento, no hay una revisión buena al año, no hay un plazo. De repente te condiciona que te viene un competidor internacional, de repente te condiciona que temas internos, de repente tenés los fondos para hacer cosas, de repente te faltan los fondos, entonces tenés que esperar y sabés que tenés que hacer cosas y no las podés hacer. Esta es la realidad. Y bueno, pero también por eso es tan importante el convencimiento de los que conducen, porque si entienden este ciclo virtuoso de que construís una promesa que es cumplible y esa promesa cumplible te va a traer más gente porque son los propios clientes los que van a hablar bien de vos, que lo mejor que te puede pasar. Y eso te va a hacer ganar más dinero a futuro. Si crees en eso, bueno, entonces vas a poner esto en la agenda prioritariamente. Va a estar en la discusión los temas de diseñar la experiencia del cliente. Clarísimo. Y creo que Eduardo, Horacio Lerena hace una pregunta, dice, el Customer Experience va de la mano del Employee Experience, ¿no? Claro, creo que era un poco lo que hablábamos recién, tal capacitación es un aspecto importantísimo. Bueno, claro, totalmente lo que dice Horacio es muy cierto. Nosotros hablamos del modelo del espejo. Donde veas un empleado de atención al cliente, ve un cliente. Porque si vos querés que le haces una promesa al cliente, tiene que haber una promesa al empleado. Si hay una expectativa del cliente, tiene que haber una expectativa del empleado. Si hay una experiencia del cliente, tiene que haber una experiencia del empleado, porque si no hay un empleado leal, no hay lealtad del cliente. Con un empleado infiel no hay lealtad del cliente. Con un empleado que no recomienda su propia empresa, ¿la va a recomendar el cliente, la propia empresa que no recomienda a su propio empleado? Es imposible. Donde hay un empleado de atención al cliente, mira ahí y ahí hay un cliente, es una imagen espejo. O sea, son dos imágenes que tienen que estar siempre presentes, porque especialmente si es alto el componente de factor humano en la experiencia del cliente, que es factor del empleado, de intervención humana en la experiencia del cliente, esto es clave. Hay empresas donde esto es tienen mayor carga y empresas donde tiene menor carga, pero siempre la experiencia del empleado es fundamental y tiene que estar de la mano de la experiencia del cliente, sin duda alguna. Bueno, Eduardo, ya estamos casi en las 10:30, nos fuimos bastante del tiempo, por supuesto que el tema es apasionante y la verdad que es un placer escucharte y todo lo que tenés para compartir y todos los ejemplos prácticos. La verdad que quedaron algunas preguntas cortitas que vemos y después las respondemos, pero bueno, te queríamos... Ahí lo que quieras seguir en la conversación, ahí dejo mis datos, pueden tomar contacto conmigo y respondemos las preguntas con todo gusto. Realmente fue un placer, Ignacio, esta conversación contigo esta mañana. Y a disposición de ustedes. Encantado de estar y espero que en próximas oportunidades podamos cruzar el charco y hacerlo todo presencial. No, la verdad que fue todo un desafío cómo pasaste por todo ese tema de comentando temas importantes de teoría, casos prácticos. La verdad que muchísimas gracias. Verdaderamente nos vamos con muchísimas ideas en la cabeza, ganas de implementar cosas y seguramente nosotros y muchos de los participantes te vamos a estar convocando en el futuro para que nos puedas dar una mano, para tener tu punto de vista, ver cómo puedes acompañar a nuestros equipos en algún proceso de todas estas cosas tan interesantes que compartiste. Darte a ti las gracias especialmente, también a todos los participantes. Tuvimos más de casi 200 participantes en el día de hoy. Nos pone muy contentos estar con ustedes. Les agradecemos mucho y bueno, nos veremos próximamente en un nuevo Free Zone Talk. Hasta luego y muchas gracias. Que tengan un buen día. Chau, chau.